En nombre de ISAD, es un gusto para mí darles la bienvenida a nuestra charla informativa de maestrías. Mi nombre es Carla Olivier, directora del área de extensión profesional, donde nos encargamos de todos los posgrados, las maestrías, diplomados y cursos. Antes de iniciar, quisiera agradecerles por haber aceptado nuestra invitación a todos los alumnos egresados de ISAD de las últimas generaciones y a los interesados que nos acompañan de manera presencial, así como a todos aquellos alumnos egresados e interesados que nos acompañan por vía Zoom, algunos desde otras ciudades de México y desde otros países como Ecuador, Perú, Colombia, Argentina y Panamá. Sean todos ustedes bienvenidos. Para iniciar, quisiera hablarles de la gran necesidad de hoy en día de mantenernos como profesionistas vigentes, ya que según las cifras registradas por el Instituto Mexicano de la Competitividad en México, hasta este año 2021, hay registradas más de 300,000 personas que han estudiado la carrera de arquitectura y más de 144,000 estudiantes que se encuentran cursando la carrera en la actualidad. Y según las mismas estadísticas, solo el 4% continúa ya con los posgrados, lo cual nos indica que hoy en día, entre tantos profesionistas, no podemos conformarnos con obtener una licenciatura para sobresalir dentro del mercado laboral, sino que debemos obtener un elemento diferenciador, un posgrado que nos permita ir un paso adelante de la competencia y que nos dé la motivación de mantener una preparación profesional continua. Como muchos ya sabemos, el ISAD se ha consolidado a lo largo de 28 años como un referente obligado de la arquitectura y el diseño en el norte de México. Y esto nos lo confirma el arquitecto Miquel Adria, fundador de Arquime y uno de los mejores arquitectos más influyentes de América Latina, en una de sus charlas, donde nos dice que de las más de 300 escuelas de arquitectura, solo caben en una mano las que valen la pena, y una de ellas es el ISAD. El ISAD se ha reconocido a lo largo de su historia por ofrecer a sus alumnos la alta especialización en el ámbito de la arquitectura y el diseño, lo cual no concluye al finalizar la licenciatura, ya que a nivel posgrados, el ISAD tiene una trayectoria de más de 15 años formando profesionistas de alto nivel, al contar con una de las mejores plantillas docentes del país, conformada por arquitectos y diseñadores locales, nacionales e internacionales, que además de su alto nivel académico, también destacan en la práctica por sus reconocidas obras. Y más allá de lo académico y a diferencia de otras universidades, el ISAD se enorgullece por promover una plataforma de conexión entre sus docentes y sus alumnos, que al final se terminan convirtiendo en estimados colegas y amigos. Y para dar inicio a este evento contamos con la presencia de uno de los grandes, un maestro que nos ha acompañado desde la primera generación de la maestría de diseño arquitectónico avanzado, un arquitecto que se ha renovado continuamente para ofrecer lo mejor a sus alumnos y un gran amigo del ISAD, el arquitecto Alexander Lehmann, quien es docente del taller de proyectos de este próximo módulo de la maestría de diseño arquitectónico avanzado, y que el día de hoy nos acompañará con su charla Arquitectura y Contextos. Y antes de cederle la palabra, me gustaría leerles una breve reseña de su experiencia profesional. El arquitecto Alexander Lenoir fue formado en Suiza como arquitecto diseñador y posteriormente como ingeniero arquitecto, y cuenta con un posgrado en urbanismo por la Escuela de Columbia en Nueva York. Es miembro de la Academia del Número con una trayectoria que ha sido reconocida por más de 20 premios de arquitectura y de diseño, nacionales e internacionales, entre los que destacan el premio World Architecture Festival en el año 2010 en Barcelona con el Instituto de Agua de Nuevo León, el premio Obras en el año 2011, donde se le reconoce como uno de los 10 arquitectos de México, elegido como arquitecto de sitio de Tadaobando para el Roberto Garza Sada Center en el 2013, y acreedor de la medalla de plata de la Bienal Nacional de Arquitectura Mexicana en el 2014 con el Centro de Contacto Manuel. Es expositor también de la obra Ser Ciudad dentro del Marco Mundial de Milán en el 2015 y ha impartido talleres y conferencias en diversas universidades y foros nacionales e internacionales. Ha sido director de la Escuela de Arquitectura y del Centro de Estudios Superiores de Diseño en Monterrey y profesor de la maestría en Diseño Arquitectónico Avanzado en el Instituto Superior de Arquitectura y Diseño hace ya 16 años. Entre sus proyectos más recientes se encuentra el Instituto de Formación de Perfeccionamiento Policial en San Pedro, Nuevo León, y el Aeropuerto Internacional de Reynosa de Ona. Arquitecto, es un gusto tenerlo nuevamente aquí con nosotros. Sin más preámbulos, les cedo la palabra.
Gusto, muchas gracias por recibirme. Siempre es un gusto estar con ustedes allá en el ISAD. Me gusta estar normalmente en la clase con ustedes y presencial, pero actualmente es un poco más complejo y para esta primera sesión que estamos platicando hoy, les voy a enseñar un poquito de lo que estamos haciendo, es decir, hablar de lo que representa Lenora Asociados, el por qué ya son tantos años de enseñanza, nuestros procesos y terminaremos con el tema de la clase que va a ser en reciclaje urbano. Entonces, me voy a permitir compartir mi pantalla. Ok, empezaremos con lo que representa una oficina de arquitectura. A lo largo de los años he tenido varios socios, de los cuales dos están todavía conmigo, el arquitecto Ramón Garduza y el arquitecto José María Pérez, y he tenido más de 250 colaboradores desde 1994 que abro mi oficina aquí en Monterrey. En 1991 llegué a Querétaro para desarrollar un gran plan urbano para un fraccionamiento que se llama El Campanario. Y a partir de ahí, pues, decidí cambiar un poquito la forma de trabajar y abrir mi propio despacho aquí en México. Entonces, el resultado de lo que hacemos es realmente un resultado diverso, donde trabajamos para cada cliente de manera particular, estudiamos los contextos, estudiamos el cliente, estudiamos, investigamos los temas y es un resultado constante en la calidad de la arquitectura que proponemos a las diferentes personas. Hemos trabajado sobre vivienda residenciales, vivienda unifamiliar, viviendas multifamiliares, proyectos de usos mixtos, proyectos corporativos, etc. Me gusta llamarme un generalista de la arquitectura. Les voy a enseñar rápidamente dos proyectos porque hablamos mucho de esto últimamente. El primer proyecto es el proyecto del Aeropuerto Internacional de Omar. Muchos de nuestros proyectos son los resultados de concursos. Participamos fácilmente entre 7 y 14 concursos al año, de los cuales esperemos ganar un 25 hasta 40% de los proyectos que proponemos. Este fue un gran proyecto, ese es el concurso, el resultado, la primera imagen, y ahora vamos a pasar al resultado final, que pueden ver que el respeto de la arquitectura debe ser constante. El cliente te elige porque le gusta lo que estás haciendo, porque confía en que el resultado va a ser tan bueno como lo que tú le propusiste. Y esa es nuestra manera de hacer arquitectura con el cliente. Este es un proyecto que trabaja sobre un aeropuerto que es un ícono para la ciudad, porque como lo saben, Reynosa ha sido muy maltratado en sus últimos 10 años, con un problema del crimen organizado muy fuerte. Y para la gente, ver que alguien cree en su ciudad y hace grandes proyectos es algo fantástico. Este proyecto es parte de un plan MASA que contempla el doble del tamaño del aeropuerto, que contempla un centro comercial, que contempla un hotel, etcétera. Entonces, todo esto está hecho para crecer y para evolucionar. Pensamos que los aeropuertos son muy poco transparentes, con muy poca luz natural, entonces trabajamos dos puntos que nos han gustado. Aquí lo transversal que te lleva hacia el avión, pero las circulaciones van en el otro sentido. Y es lo que buscamos hacer con este aeropuerto. Cambiar tu sensación, darte justamente el aspecto del día. El aspecto físico del edificio cambia con la luz, con las diferentes horas, con el sol que se desplaza,
generando sombras, generando diversas iluminaciones en los interiores y este aspecto imponente y que deja justamente, como les digo, esta apertura para en un momento dado poder crecer. El segundo proyecto también es un concurso para un gobierno que es una alcaldía de San Pedro, aquí en San Pedro Garza García, en Nuevo León. Concursos muy difíciles porque se hacen concursos a nivel municipal, a nivel estatal y luego a nivel nacional. Y tienes que ganar los 3 concursos para poder hacer una obra como esta. Lo molesto un momento, estamos oyendo su micrófono cortado. Voy a apagar el micrófono y volver a prenderlo. A ver si mejora. Sí. Un segundo. Vamos a ver. No sé si me oyen mejor. No, se escucha igual. ¿Cambiaste de micrófono? Porque ahorita que hicimos las pruebas sí te oías muy bien. No, para nada. No he tocado nada. Se me hace que es la transmisión. Si quieren, salgo de la transmisión y la vuelvo a reactivar. Muy bien, aquí esperamos. Un momento, por favor. Disculpa por las fallas técnicas, ahorita se va a conectar el arquitecto Lenoir. Espero que me oyen mejor. Sí, ahí se escucha mejor, arquitecto. Gracias. Perfecto. Adelante. Volvamos a lo que estábamos platicando. Les platicaba que lo que hacemos muchas veces son concursos y en este caso es un concurso donde un municipio a través de su alcalde empieza a hacer concursos de arquitectura, concursos para construir parques, espacios públicos, pero con un reto que ya conocen. 3 años para construir obras de ese tipo es muy poco tiempo. Lo que hacemos aquí es una reestructuración de parte de un edificio existente, que es el gimnasio que vemos en centro. Hacemos un edificio que abraza, que le vuelva a dar una forma muy interesante, trabajando con materiales que reflejan el lado vernácula industrial de nuestro estado, es decir, el concreto, el acero, el vidrio, todo fabricado en Monterrey. Y de este concurso que ven aquí lo transformamos en un espacio muy fuerte para justamente formar nuestros policías. Pero ¿qué hace que ganamos el concurso? Proponemos no solo hacer este instituto, sino mezclar la administración y una parte pública para este edificio. Entonces lo volvemos multifuncional y enfatizamos la transparencia de este gobierno para poder traducir esto en arquitectura y poder ligar la policía con la administración y con el público. Es algo muy complejo, pero a través de este edificio donde la planta baja tiene ciertas funciones muy accesibles, damos una cafetería fantástica que usan los cadetes todos los días. De pasada, ahí viven en la parte superior de este proyecto
durante 9 meses de su formación. Y esto es lo que llamamos nosotros la educación intuitiva a través del espacio que les estamos dando para su formación. Es decir, aquí ven orden, ven seguridad, ven muchas cosas que en un momento dado va a marcar la vida de las personas que estén utilizando este edificio. También se pone en un marco de montañas que conocemos en Monterrey, este marco gris fuerte con verde, y usamos mucho esos colores para poder darle la solidez que queremos reflejar en nuestra arquitectura, balanceada por la transparencia de las ventanas. Todo está protegido del sol, evidentemente, por eso ven los parasoles que vieron. El lado norte es más expuesto, más transparente. Los interiores juegan con los espacios de diferentes alturas, con también las circulaciones que podemos ver en todas partes. Y esto es la arquitectura que queríamos hacer para representar la fuerza de este gobierno y la nueva disciplina que le quiere imprimir a la seguridad de sus fuerzas de policía. Ahora les voy a platicar un poquito lo que queremos ver durante este taller y cosas que hemos trabajado en los diversos años. Eso es para mí algo sumamente importante donde debemos de poder trabajar nosotros con los famosos contextos. Estos contextos no son no es únicamente el contexto geográfico, sino todos los contextos que tenemos alrededor de nosotros. Algunos los llaman factores, yo los llamo siempre contextos, porque para mí el contexto económico es algo sumamente importante, contexto social, contexto histórico, también el contexto político que debemos de tomar en cuenta. Entonces, todo eso es lo que nos rodea y que debe de darnos una reflexión de base o una investigación para poder iniciar un proyecto. Además de esto, y esto lo ponemos en práctica en todos nuestros proyectos, tenemos siempre las 7 preguntas más importantes. Una vez que podemos responder a esto, sabemos que nuestro proyecto es suficientemente sólido. Es qué estamos haciendo, dónde lo estamos haciendo, para quién lo estamos haciendo, y después, ¿por qué lo estamos haciendo? Y luego, ¿cuándo? Que es una cuestión de tiempo, es una cuestión muy fuerte de contexto también. Y luego, el cuánto, evidentemente, para nosotros es un factor que para los arquitectos, si no logramos este factor financiero, el resultado puede ser excepcional, pero el cliente muy insatisfecho, por lo cual vamos a perder clientes o no vamos a tener trabajo. Y al final, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto es siempre una especie de círculo virtuoso que queremos cultivar a través de nuestros proyectos. Y evidentemente, el de todos los tiempos, es decir, lo que la arquitectura fomenta y lo que la arquitectura necesita para hacer arquitectura. Es la parte, evidentemente, de la que platicamos ahorita, del contexto, de la forma, de la función, de la técnica y la parte conceptual. Estos es parte de nuestro vocabulario de base de la arquitectura a todos los niveles, desde el primer día que se estudia hasta en cualquier práctica profesional, debemos de poder tener esto como nuestro diagrama de base. Después, hay algo sumamente importante que no platicamos muchas veces. ¿Quién es el cliente y quién es el usuario? Olvidamos muy seguido que la arquitectura es un servicio. Estamos al servicio del individuo, pero estamos también al servicio de la sociedad. Y esa es nuestra manera de entender las diferentes capas del individuo o del cliente y sus necesidades, sus expectativas, que al fin del día debemos de poder satisfacer un gran número de ellas.
El usuario ahorita muy estresado con nuestra arquitectura porque pasamos de tener diversos espacios en los cuales estábamos trabajando, jugando, comiendo, durmiendo, en tener por muchos de nosotros un solo espacio donde pasan múltiples actividades. Entonces, la arquitectura se vuelve esencial como marco tanto para compartir como para los espacios de privacidad. Es algo que a través de la pandemia nos ha ayudado a repensar una vez más lo que estamos haciendo, aunque siempre hemos dado esta calidad de flexibilidad a nuestros espacios. Creo que actualmente, más que nunca, vamos a necesitar esto para poder tener una calidad de vida. Ahora, ¿qué son las bases de nuestro trabajo? Las bases de nuestro trabajo del taller, en este caso, es el reciclaje urbano. ¿Qué es el reciclaje urbano? Es pensar que la densidad de las ciudades en las cuales estamos viviendo no es para nada suficiente y tiene por consecuencia la extensión de estas ciudades hasta el infinito. Problemas, número uno, la movilidad, número dos, la calidad de vida, la violencia, la seguridad, etcétera. Muchos de los factores de los cuales estamos hablando los crea el urbanismo y la arquitectura. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos redensificar nuestros centros, queremos equilibrar los mismos en las funciones, queremos dar un poco más de lo que ya conocemos. Estamos usando terrenos ya baldíos, terrenos donde las construcciones no tienen actualidad y tratamos de volver a dar esta nueva calidad urbana que ya se ha perdido. La ventaja, pues obviamente el equipamiento de nuestros centros y subcentros es muy alta, entonces la podemos utilizar desde el día uno, tanto en las escuelas, en el transporte, en los hospitales, en los lugares de administración, en los lugares comerciales, y eso es una gran ventaja. Entonces vamos redescubriendo la calidad de la vida urbana siempre y cuando la equilibramos con un gran espacio urbano y un espacio público de alta calidad. Vamos pensando también en la parte de los suburbios y cómo debemos de reestructurar esto para dar las mismas cualidades que estamos platicando dentro de los otros proyectos. Hay muchos residuos de terrenos donde la gente busca probablemente muchas veces una casa accesible al nivel financiero, pero que tenga una calidad de cercanía al nivel urbano, que quiere justamente tener una parte de comercio, pero al mismo tiempo empezar con estos multifamiliares de relativamente baja densidad que podemos empezar a incluir. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no quiere una casa. Quiere poder cerrar la puerta, irse a su departamento y no preocuparse, no tener que tener un jardín, no tener un espacio propio a nivel de las amenidades. Entonces, con todo esto, podemos ofrecer un poquito más cuando trabajamos en esos nuevos distritos que sean una mezcla de unifamiliar con multifamiliar con comercio o de nuevos distritos como el caso que vemos aquí. Vemos claramente lo que fue la urbanización anterior de casita, con un parquecito, con una cosita, una cocherita, una callecita y un arbolito. Esto ya no existe. Debemos de pensar futuro, debemos de pensar avenidas, debemos de pensar árboles, debemos de pensar techos verdes, múltiples acciones o ocio en el mismo lugar, escuelas, algo que dé una calidad de vida casi caminando o con la bicicleta. Entonces, en este pensamiento queremos lograr ese tipo de cosas donde incluimos también el carro, porque muchas veces dicen, oye, pero vamos a desaparecer el carro. Dices, no lo vayamos a desaparecer, vamos a darle la prioridad
a otros modos de transporte, a otros espacios con terrazas, con espacios donde todos conviven. Por el momento no podemos desaparecer todavía el carro, que creo que dentro de unos años será una de las posibilidades, por lo cual nuestro pensamiento urbano también es de reciclaje de nuestros propios proyectos dentro de 10 o 15 años. Hoy hubo un anuncio muy importante en Europa que desaparece los transportes personales, es decir, los carros eh, como los conocemos, para dar en 2035 un transporte únicamente a base de energía renovable. Entonces, todo lo que son nuestros carros de combustión y de energía fósiles van a desaparecer. Eso es algo alentador, algo fantástico. No van a poder ni importar vehículos a motor de combustibles. Van a tener que reestructurar todo. Para esto ya tenemos aproximadamente 14 años o 13 años actualmente y esto va a ser un gran cambio. Este cambio lo queremos hacer también con el sistema general de transporte. Es decir, nuestras ciudades deben de ser equipadas con sistemas de movilidad masiva o de movilidad pública. Debemos de regresar a poder utilizar un sistema de transporte público donde podemos leer en la mañana la media hora que le vayamos a dedicar, si lo tenemos que utilizar porque no estamos viviendo en un espectro de proximidad, debe ser útil. Manejando un carro uno no puede leer, muchas veces se enoja, y pierde esta calidad de vida de la cual estamos hablando. Entonces, son múltiples factores que debemos de cambiar. Ustedes saben que nuestro espacio de trabajo se concentra en Chihuahua, se concentra en los centros o los subcentros o los espacios que queremos desarrollar con la calidad de vida de la cual estamos hablando ahorita. Entonces, esta ciudad que es extraordinaria, la vemos saturada y la vemos invadiendo espacios que no debe, como son las montañas. Por lo pronto hemos desaparecido los espacios verdes, las cañadas, y vemos esto como se pinta de gris en lugar de ser el gran espacio que teníamos anteriormente alrededor de los ríos, que debemos de respetar, porque ya saben también que esto provoca inundaciones y graves problemas. Entonces, la conciencia que tenemos ahora de la redensificación, del reciclaje urbano, es volver a dar espacios de calidad urbano y regresar también espacios verdes cerca de nuestros espacios de vida. El año pasado trabajamos una manzana y sobre esta manzana 4 edificios que pueden ser desarrollados por 4 diferentes desarrolladores, pero que tienen cierta base en común. Entonces, estudiamos desde la posibilidad de hacer esto un gran conjunto, como la posibilidad de tener edificios independientes, y llegamos al final a la conclusión que una sola persona le queda muy grande desarrollar 4 edificios de este tamaño, y lo íbamos a hacer de manera conjunta con 4 desarrolladores distintos, pero con las mismas bases. Cada uno expuso su programa y a base de esto se conformó 4 equipos de alumnos de 3 personas, una de 4, para poder desarrollar lo que nos estaban pidiendo de manera real en una parte de Chihuahua. Gracias a esto generamos un detonador y sabemos que esto es el inicio de la reconstrucción de una zona que ha sido fantástico en los años 60 y después perdió mucha fuerza en los 80s y 90s, ha sido abandonada y ha sido obsoleta en su forma de vivienda. Entonces, eso buscamos cuando trabajamos nuestros proyectos. Básicamente, tomamos una piedra en bruto, la vamos empezando a esculpir, a trabajar, y nuestros proyectos son los diamantes resultado de esto.
¿Qué es lo más importante para nosotros? Dos componentes básicos. El primero es nuestro cerebro conectado con nuestras herramientas para poder producir a la velocidad y a la calidad necesaria en nuestra época. Y la segunda es la pasión con la cual trabajamos la arquitectura. Y con esto termino la presentación de lo que vamos a vivir en este taller y espero verlos ya muy pronto, ya con nosotros allá en Chihuahua, porque esta vez va a ser parte en Chihuahua. Vamos a retomar nuestros cursos presenciales, una parte en Monterrey para los que nos podrán visitar. Aquí en mi despacho tendremos una parte del taller y dos partes también en línea, como lo estamos trabajando hoy, que van a ser partes teóricas y partes prácticas. Además, estamos en constante contacto para poder evolucionar rápidamente con nuestro proyecto. Y digo nuestro porque al momento que ustedes empiezan a trabajar, me involucro con ustedes como parte de su equipo para tratar de guiarlos hacia el éxito y hacia proyectos de los cuales van a ser orgullosos. Muchas gracias. Espero verlos ya muy pronto. Sería en noviembre en este caso. Y pues pónganse ya realmente a trabajar como nosotros lo estamos haciendo intensamente todos los días y en nuestra vida de arquitectos, porque es una profesión fantástica que debemos de respetar y apreciar porque nos da mucha satisfacción. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. Le agradecemos por este discurso que nos dio y también por la experiencia, ¿no? de estas clases máster que pueden vivir los alumnos y se inscriben a nuestras maestrías. Vamos a abrir un espacio para los que quieran preguntarle algo al arquitecto Lenoir, tanto los que están conectados en Zoom como los aquí presentes. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta o algo que les quiera comentar. Los que están en Zoom, por favor, levanten la mano el que quiera preguntar algo y aquí yo les pongo para que puedan abrir el micrófono. Aquí hay una pregunta, adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alex? ¿Me escuchas? Habla Miguel Corral. No sean tímidos. ¿No? ¿Me escuchas? Sí. Sí. Ok, soy Miguel Corral. Alex, fui tu alumno hace algunos años aquí en la maestría y ahorita con lo que cerraste de Pónganse a Trabajar me acordé mucho de las clases, ¿no? Que con eso cerrabas todas las sesiones. Nada más me gustaría, ¿qué tanto influye en tus proyectos la relación en estos contextos que comentas, en el contexto físico, la relación con el clima, con las cuestiones de la vegetación, del medio ambiente, un poco lo que rodea en términos de medio ambiente a tus proyectos? Muy fácil. Para nosotros la sustentabilidad ya empieza por el sentido común, es decir, orientación, aperturas, sistemas constructivos, etc. Y después de esto, evidentemente, existen sistemas mecánicos que trabajamos en muchos de nuestros edificios para lograr ya no la autonomía, pero una ayuda por lo menos en el sistema energético. Pero la arquitectura en sí debe de trabajar elementos que protegen del sol, porque sabemos que en el norte, también en el centro, el sol es muy fuerte y que en verano calienta. En verano se debe de utilizar un montón de elementos de aire acondicionado, persianas, etcétera, cuando realmente podemos empezar ya por una cierta lógica de orientación, como decía. Entonces, los edificios que han visto, los últimos, tienen parasoles, tienen aperturas norte-sur, tienen sistemas este-oeste de protección solar, tiene sistemas también de iluminación cenital que permite, en caso de edificios corporativos o edificios institucionales, que permiten iluminar sin
tener el problema del sol en el interior. Son tantos los elementos que usamos en este sentido común que esto nace sencillamente de el estudio del contexto. El estudio del contexto, no solo el contexto inmediato, sino dónde estamos trabajando. Y el contexto también habla de los materiales que tenemos a disposición, porque dentro de nuestros espectros de sustentabilidad no hablamos de reciclaje. Eso es otro de los factores muy fuertes de la arquitectura. Los materiales que usamos contaminan muchísimo, contaminan para ser fabricados, contaminan cuando los tenemos que demoler. Entonces, todo esto hace que tenemos que tener una nueva conciencia. La arquitectura debe de dejar de consumir tanto para poder en un momento dado hasta generar. Y eso es dentro de nuestros nuevos edificios un aspecto que consideramos siempre. Y creo que para la clase esta, pues definitivamente el estudio contextual geográfico va a ser un factor sumamente importante. Gracias. Muchas gracias, arquitecto. Tenemos una pregunta aquí de Virón Criollo. Virón, adelante. Adelante, Mario, si gustas leerla, por favor. Muy buenas noches con todos. Saludos desde Ecuador. Mi nombre es Byron Criollo. Muy interesante la propuesta que se está dando. Creo que parte de la respuesta la has dado ya en el tema de esto. La pregunta que quería hacer son dos, básicamente. Si en los nuevos conceptos de diseño y construcción del sector inmobiliario se están ya tomando en cuenta de manera concreta el concepto de ciudades circulares. Y la otra, ¿cómo se está integrando las metodologías BIM en estos procesos de diseño y construcción? Ok. Definitivamente los que construyen nuestras ciudades son los desarrolladores, ya no es una parte del gobierno. Entonces, debemos de ver dos factores principales. Para ellos, un proyecto es un negocio, empezando por esto. Entonces, nuestros proyectos como arquitectos, nosotros debemos de poder explicar todo lo que va a poder hacer con lo que quiere invertir y cuáles son sus ventajas hablando con ellos a nivel del mercado para poder convencerlos de que, por ejemplo, la sustentabilidad es un atributo fantástico, que la densidad es algo extraordinario, que el uso mixto aporta una calidad y un bienestar a los usuarios y con todas esas herramientas va a tener una gran ventaja al momento de vender. Luego, híjole, ya hay un sistema de accesibilidad financiera del producto. Entonces, la arquitectura tiene también la responsabilidad de poner en el mercado productos adecuados tanto a las necesidades o a los deseos del desarrollador, pero también a las necesidades del usuario, que han cambiado drásticamente esos años. Es decir, donde teníamos muchos metros, donde teníamos espacios muy amplios, ahorita tenemos espacios mucho más chicos. Eso es debido a diferentes factores. Uno, el costo del metro cuadrado de tierra contra el costo de la venta del mismo departamento. Y dos, que todavía no hemos entendido un gran factor de accesibilidad de los edificios. Es decir, cuando hablamos de proximidad, la ventaja de la proximidad es el no uso del transporte de carro. Entonces, pudiéramos limitar el estacionamiento, que es algo que encarece muchísimo los productos. Por otra parte, cuando no ponemos esos estacionamientos, limitamos nuestro espectro de clientes. Entonces hay que tener un cierto equilibrio y los mercados nos van guiando sobre este equilibrio, pero también como arquitectos debemos de explicar a nuestros clientes cuáles son las bondades. Por otra parte, existe
una gama de clientes que busca justamente ser responsable para su mundo y su futuro. Entonces, esto es la parte o es lo que ligaría con tus dos preguntas para contestarte, pero no sé si he sido suficientemente claro con esto, Byron. ¿Te escucho? No le han abierto el micrófono a Byron. Aquí ya le pedimos que abriera el micrófono. Listo. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que es muy importante subirse a la tendencia que se está discutiendo a nivel mundial, sobre todo aquellos organismos multilaterales que están financiando proyectos y obras grandes de infraestructura a nivel de la región. Me refiero a andina y en el mundo, ¿no? Entonces, multilaterales como CAF, BID y otros bancos que están interesados en el tema el desarrollo, la conectividad, el transporte llega a ser muy fundamental en las nuevas ciudades del futuro y justamente la gestión de los residuos de forma que tengan un valor final en su vida útil, ¿no? Entonces, este círculo, este nuevo concepto de ciudades circulares se está tomando muy en auge. Tenemos experiencias exitosas ya en Brasil y Chile, de obras de infraestructura muy importantes, ¿no? El Metro de Madrid, por ejemplo, me pareció muy interesante cómo están captando el tema de los recursos energéticos del metro para poder dar calefacción a ciertas urbanizaciones que están aledañas. Entonces, tratan de captar ese calor residual que generan los metros y cosas así que están muy interesantes y que dan una nueva perspectiva para la arquitectura. Y acompañado de esto de las metodologías BIM, pues creo que se pueden llegar a optimizar recursos. Creo que hoy los arquitectos tenemos que subirnos en el tema y perfeccionarnos en estas metodologías de BIM que permitirán sacar mejores proyectos y sobre todo darles esa vida útil tanto en la planificación para el diseño, la construcción y desde luego la operación y mantenimiento de la infraestructura. Este es un discurso que queremos oír por parte de muchas personas y sobre todo de los jóvenes desarrolladores que también están inquietos por lo que va a pasar en el mundo. Entonces, creo que muchas ciudades han entendido esto y cuando hablamos de movilidad y de proximidad, son los dos factores básicos. Es decir, vamos a tener nuestras grandes ciudades subdivididas en subcentros, centros y subcentros, y esto va a estar conectado y complementario, pero al mismo tiempo vamos a trabajar el factor de proximidad para tener esta calidad donde vas a poder tú trabajar cerca de donde vives y tener más tiempo para ti mismo, para tu familia o para lo que tú deseas, para trabajar incluso. Entonces, es muy importante efectivamente y es un discurso que se trabaja también en Colombia muy bien y es un factor obligado y es nuestra responsabilidad como arquitectos urbanistas. Muchas gracias, arquitecto. Aquí tenemos la última pregunta de Rodrigo Hernández. Adelante, Rodrigo. El micrófono de Rodrigo. Ya puedes abrir tu micrófono, Rodrigo. Gracias, buenas noches. Primero que nada, felicitarlo, arquitecto. La verdad es que es un gusto escucharlo. Es un placer por ahí siempre poder tener este tipo de clases. Mi pregunta va más enfocada al tema que comentó, que me parece muy impactante, que en Europa se prevé que desaparecerá la movilidad personal. Hablemos de carro en el 2035. Y justo yo soy de la Ciudad de México. La densidad o la redensificación que existe en la Ciudad de México, ¿podremos en algún momento pensar que estamos lejos en América Latina de imitar esas normatividades? Muy fácil. La verdad, sí, tienes toda la razón. Está muy bien. El problema de nuestras ciudades aquí en México es que nuestra densificación es hecha para gente que tiene un poder adquisitivo más alto. Y no estoy hablando nada más de la compra, estoy hablando también de la renta.
para una persona que tiene un trabajo más humilde, que a fin de cuentas, no un trabajo humilde, sino un ingreso humilde, es muy complejo tener acceso a estos alojamientos que serían mucho más cercanos a su trabajo. Entonces, tenemos un factor o tenemos lo que debemos realmente también trabajar muchísimo, es esta accesibilidad financiera. Esto se obtiene bajo diversos conceptos. La intervención de instituciones de beneficencias, de fundaciones, la intervención de subvenciones por parte de los gobiernos, la obligación de tener también estos alojamientos subvencionados en los edificios, en los centros, es decir, no solo hacer alojamientos chicos que cuestan menos por chico, que no responden a la necesidad de una familia, sino a lo mejor de una pareja, pero es lo único que le alcanza a una persona si quisiera vivir en el centro, entonces prefiere su casa en la periferia y desplazarse 2 horas de ida y 2 horas de regreso para irse a su trabajo y regresar, y al fin del día todos estamos perdiendo con este juego. Debemos de poder encontrar este equilibrio y yo creo que sí lo vamos a encontrar porque en París es muy caro un alojamiento en el centro, pero siempre hay alojamientos subvencionados, alojamientos sociales que también el gobierno interviene y construye. Son múltiples factores que podemos utilizar para poder justamente tener este factor de pluralidad que necesitamos, porque esto es el respeto y es la tolerancia y es cómo vamos a empezar a poder vivir los unos con los otros siendo de estratos muy distintos de la población. La gran respuesta a esto es iniciar con la educación. La educación, hay una reforma pendiente en México que permitirá en un momento dado cambiar el rumbo de nuestro país. Mientras no damos la educación necesaria a toda la población, vamos a seguir con esos factores de inequidad. Y esta es muy compleja que un desarrollador privado no quiere, o que el gobierno diga, tócate el corazón, y el otro dice, pues abre tu cartera para subsidios. Entonces es así como un diálogo de sordomudos y esto debe de cambiar. Y creo que el arquitecto ahí tiene una parte de responsabilidad para conocer muy bien esto y dar respuestas socialmente correctas. Y a base de esto vamos a cambiar esto poco a poco. Definitivamente tenemos que hacer un paso enorme hacia una sociedad de primer mundo que permite esta equidad de la cual estamos hablando. Muchísimas gracias, arquitecto. Y gracias por permitirnos abrirnos este evento. La verdad es que sí lo queremos tener aquí y pues ya en noviembre lo esperamos ya para abrir nuestro taller de diseño arquitectónico avanzado. No sé si alguien más tenga una pregunta aquí en el aula, sino para ya pasar a la sesión informativa. Pues le agradecemos, arquitecto. Gracias, Carla. Por acompañarnos al resto del evento, es usted bienvenido. Un gusto y nos veremos entonces en noviembre y les deseo mucho éxito ya para poder tener los alumnos de esta maestría que la verdad es única en este país. Hay que hablar de esto. Esta maestría no tiene equivalente. Probablemente la Iberoamericana, la Universidad Iberoamericana hizo un intento que no es para nada tan exitoso como el que ya vemos con ustedes. Entonces, siempre es un gusto, grandes profesores, muy buenos alumnos, excelentes resultados profesionales post maestría. Hay que citar a varios de los exalumnos que he tenido que son destacados tanto en arquitectura como en puestos públicos muy importantes como Secretaría de Desarrollo Urbano, como Implanes, como directores de escuelas, profesores extraordinarios, arquitectura sumamente destacada que el ISAD ha empezado a cambiar a través de los años
gracias a su licenciatura y su maestría en la ciudad de Chihuahua y en México, porque hemos visto arquitectos de muchas partes, incluyendo de diferentes países, y esto se celebra por la pluralidad de alumnos, de puntos de vista, enriquece muchísimo esta maestría. Entonces, muchas gracias. Estoy muy orgulloso de ser parte de este gran esfuerzo educativo y pues les deseo mucho éxito y larga vida. Muchísimas gracias, arquitecto.